Y bien, estamos ahora con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y fue penal o no fue penal? No fue penal. ¿No fue penal? ¿El de brasileño? Sí. Me parece que no fue penal, por lo que he escuchado, pero no. Ah, ¿no has visto el partido? He estado trabajando, todavía hay cosas que hacer. Yo creo que sí fue penal porque lo bajó un poquito así, pero en fin, fue sutil. Pero ahí todo el mundo piensa que no fue penal. Pero veo que estuvo trabajando, entonces. Sí, bueno, hay mucho. El ministro de la Producción, usted tiene que producir. Hay que producir de manera continua. Trabajé 15 años en un banco de inversión, pasé de supuestamente la especulación a la producción. A la producción, bueno, está. Bueno, si es un cambio positivo, es un cambio existencial. Bueno, hay la información de que la economía peruana habría crecido 3.15 en el mes de abril, nada más. ¿Usted confirmaría eso? El número se va a ver mañana, ¿no? Mañana, pero alguien ha adelantado 3.15. Yo preferiría no, digamos, el número lo sé, pero me parece que no es ¿sí? conveniente, claro. ¿No es conveniente por qué? ¿Por un día de diferencia? No, porque creo que hay que respetar los debidos procesos y los debidos procesos. ¿no? Los tiempos, digamos, o sea, cada institución tiene que divulgar los números, ¿no? Que le corresponden. Es mañana. No ganamos mucho. Digamos, en otro país, si uno menciona un número antes de que sea publicado, pues es un tema penal, judicial, ¿no? Claro, o sea que el número podría cambiar a último minuto, entonces. No. Ah, no. Ya está hecho. Y bueno, parece que se mantendría en estos niveles, ¿o qué piensa usted que puede yo creo que claramente el número de abril no es un secreto que tiene pues menos días útiles, ¿no? Menos días laborales. Entonces, como el crecimiento es año con año, y menos días útiles que el abril del año pasado. Porque Semana Santa cayó esta vez en abril. Claro. Entonces hay 2 días menos, y 2 días más o menos significa 0.75% por día. Estamos hablando de 1,5% de crecimiento con respecto al mes del año anterior, ¿no? Entonces, si sale el número 3,5 sería 5, digamos, ¿no? Habría que sumarle 1,5%, que es el efecto estadístico que hay que siempre considerar. Pero además creo que la inversión pública estuvo muy mal, muy sí, caída. Claro, sí, hay elementos cíclicos, la ¿no? minería. Que ya recuperó en mayo, digamos, la inversión pública. Rápidamente el tema de la pesca, porque se han pescado 900.000 toneladas de anchoveta nada más este año, en los 50 días de temporada de pesca, menos de la mitad de lo que se pescó en el mismo periodo del año pasado, porque la anchoveta en parte se ha hundido y en parte se ha acercado más a la costa, digamos, se ha metido dentro de las 10 millas, y como no pueden pescar por el famoso 005 dentro de las 10 millas, están al borde de la quita. El IMPARPE, primero, mañana tengo una reunión con la doctora Conterno. Segundo, el IMARPE ya mencionó que en el crucero que hizo encontró pues que había como 86% juveniles dentro de las 5 millas, entre 5 y 10, en cuyo caso pescar sería muy complicado, ¿no? Pero creo que el tema de hoy día es más otros temas, no, la pesca es chiquito siempre. Bueno, se han anunciado medidas en el campo tributario, laboral, ambiental y de reducción de trámites. Quizá vayamos rápidamente punto por punto para tratar de entender bien. En el campo tributario se ha anunciado una reducción de más de 20.000 millones de soles para 180.000 contribuyentes, una reducción de sus deudas. Claro, deudas que se dieron entre el 98 y el 2005 y que no se están pagando. Entonces, deudas incobrables. Son incobrables básicamente, que se están capitalizando a una tasa de interés altísima. La bola de nieve. Claro, la bola de nieve, pues es imposible cobrar, ¿no? Entonces están matando la bola de nieve. Están desinflando la bola de nieve. Desinflando la bola de nieve para, digamos, tener un alivio, ¿no? Para que puedan pagar. Son 180.000, para que, digamos, la mora, la deuda sí se mantiene, ¿no? La mora es la que se desinfla, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo que tienen 180.000 contribuyentes que serían beneficiados. Es para volver deuda incobrable, volverla cobrable. Cobrable, exactamente, ¿no? Que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, sí, no será visto esto como una suerte de amnistía. Bueno, lo que pasa es que tal vez ha sido excesivo el crecimiento por tema de mora, ¿no? Yo creo que es importante entender que este paquete es un paquete pues conjunto que busca, cada medida individual por sí sola no va a lograr y por eso me parece que es importante ver el tema macro primero, ¿no? Creo que es importante entender que este paquete se está lanzando como una forma de revertir la percepción o las expectativas del sector privado
en general que ha habido pues un deterioro consistente en temas de tramitología, regulación inadecuada, etcétera. Es importante aceptar cuando ha habido ciertos errores, ¿no? Y ahí estamos revertiendo, o encontrar y ir mejorando las políticas, porque creo que hay un momento en el cual uno mismo va viendo cómo las políticas se van mejorando y se van ajustando a las realidades, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en el tema laboral veo que no se modifican en realidad las normas, sino que simple y llanamente, y en el tema ambiental tampoco, sino que simplemente se reducen multas temporalmente. No. No se flexibiliza nada. No, de ninguna manera. Creo que una de las medidas más interesantes es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la prioridad 1, 2, 3 del sector privado en general. Claro. Y que afectando de manera sustancial a las empresas pequeñas y medianas. Claro, que no pueden cumplir con esas normas, claro, son incumplibles. Son incumplibles. Entonces, pero no va a ser modificado. No, claro que sí. Estamos mandando un proyecto de ley al Congreso. Pero eso no ha sido detallado. Lo que uno se ha dicho es que se bajarían las multas durante 3 años. No, esto es parte, digamos, no confundamos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el trabajo de la SUNAFIL. Ya. La SUNAFIL es el ente regulador que regula el cumplimiento de las políticas, digamos, claro, ¿no? Entonces, por el lado de la SUNAFIL, lo que se ha mencionado es que va a acompañar más al sector privado. Ajá. En el sentido que no va a cobrar las multas inmediatamente, sino va a ser más un socio, en el sentido de va a decir, bueno, acá estás incumpliendo, tienes un tiempo para cumplirlo, se está limitando el porcentaje de las sanciones. Eso es por el lado de la SUNAFIL. Ya. Por el lado de la Ley de Seguridad en el Trabajo, yo quiero precisar algo que es muy importante. Digamos, es muy importante proteger a nuestros trabajadores, es fundamental. Pero no siempre los instrumentos que se utilizan para el objetivo grande de proteger a nuestros trabajadores se logra. Y en este caso, la ley tenía pues muchos excesos. Claro. Por ejemplo, un exceso de exámenes. Se tomaba un examen a la salida, a la entrada de trabajo y a la mitad, dependiendo, en cualquier momento, dependiendo del médico ocupacional. Ahora, eso ignora el hecho que muchos, o la gran mayoría de trabajadores tienen contratos por 3 o 6 meses. En cuyo caso, si uno fuera a cumplir la ley, tendría que tener 7 exámenes, 8 exámenes en un año. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que estamos haciendo... Además, se requiere que cada empresa tenga un médico, creo. Un médico una cosa, pero ya... Exactamente. Yo creo que en este caso, lo importante es nosotros tenemos que seguir protegiendo a los trabajadores y los cambios que están haciendo no están perjudicando a los trabajadores. Lo que estamos haciendo no están perjudicando a los trabajadores, porque por un lado... Claro, entonces, esas exigencias las van a reducir. Por ejemplo, en el caso en el caso de los exámenes estamos diciendo un examen facultativo a la salida, ya, ¿no? Pagado siempre por el empleador, y que el examen dure 2 años, sea como un DNI. Ya. Digamos que uno pueda decir, ok, tengo este examen y me dura 2 años. De esa manera, pues, se reduce mucho. Otra cosa muy importante, uno de los grandes beneficiados de este tipo de exámenes, obviamente, eran los laboratorios que hacen los exámenes. Entonces, lo que estamos diciendo es Salud va a tener un tarifario, ¿no?, de referencial, entonces se puede hacer los exámenes en Salud y naturalmente las empresas pueden mandar a los trabajadores de Salud o, claro, en todo caso, si el laboratorio es 10% más caro que Salud, posiblemente la empresa lo puede mandar a un laboratorio, pero no 50 o 70%. Claro. Una empresa pequeña, de alguna manera, pues, no tenía cómo protegerse ante este tipo de regulaciones. Claro, entonces, no podía afrontarlas. No podía. Entonces, de alguna manera, muchas veces lo que ocurre es que los objetivos son muy importantes, pero no solo el objetivo, más bien lo que se hace es se fomenta el enanismo, claro, se fomenta la informalidad y la poca productividad. Entonces, de alguna manera no se logra ninguno de los objetivos. No se trabaja a los trabajadores que se quiere proteger. El enanismo no se está tocando porque, digamos, una de las normas que fomentan el enanismo es el hecho de tener una ley de trabajo especial para los micros, otra para los pequeños y una distinta para los medianos y grandes. Entonces, para los medianos y grandes funciona la famosa Ley General de Trabajo, que también tiene unos costos tan fuertes, digamos, la formalidad es tan cara, claro, y tan rígidos, que solamente las grandes empresas con grandes, claro, capitales pueden afrontar eso. Lógico. Ese tema no, claro. No, todavía no, pues no, digamos, yo creo que acá es importante entender que estamos tocando tema, digamos, este es un paquete grande, pero no es comprensivo. Como mencionamos en el Plan Nacional de Diversificación Productiva, si recuerdas, el eje 2 es reducción de sobrecostos y regulaciones. Este es un paquete importante para retirar la inversión, pero esto va a ser un trabajo conjunto y continuo, liderado por el presidente, por el primer ministro, y en trabajo claramente con otros sectores como el MEF, que también está trabajando de manera conjunta. Entonces, creo que esto es, lo que digo es que la ley actual
esta ley de seguridad y salud en el trabajo es mucho más onerosa para las empresas pequeñas. Una empresa de 500, una empresa de 500 personas, esta ley pues le molesta, pero no le hace la diferencia. A una empresa pequeña le obliga simplemente a aumentar la informalidad. En ese sentido se iba contra la formalidad. De acuerdo, pero no está bien. Pues, y está así mal. hay una serie de normas que habría que ir... Pero esto, por ejemplo, ¿lo han coordinado con la Sociedad Nacional de Industrias o con algún... esto era un clamor, ¿no? Claro, pero, esto lo decía todo el mundo. Yo creo que acá lo importante es entender que hemos logrado un equilibrio. Hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo, naturalmente. Hemos logrado que el MEF nos dé un poco de dinero también por el tema de capacitaciones y detección de riesgos, que era parte de la norma y que era muy costosa para la empresa, pero si las capacitaciones la paga el Ministerio de Trabajo es mucho menos costosa. Entonces estamos seguramente reduciendo el exceso. Y en el caso ambiental, yo también noto que, por lo menos la información que se ha dado, señala que lo que ha ocurrido es que se han reducido las multas, por lo menos temporalmente. La OEFA, por ejemplo, dice aplicará durante 3 años un 35% de las acciones que cobraría, pero no habría una modificación, no habrían modificaciones, digamos, flexibilizaciones a las normas mismas. Sí, hay cierta flexibilización. Yo creo que el tema ambiental, de nuevo, es un tema muy importante lo importante no es reducirla de manera sustancial, digamos, hay que cuidar el ambiente, así como hay que cuidar a nuestros trabajadores. Y en el caso de los entes reguladores también había el tema de hacer mayor acompañamiento y tener pues un límite a las multas. Es más o menos lo mismo que saldría con el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, la famosa discusión, entiendo que hubo una discusión muy fuerte entre el ministro de Energía y Minas y el de Ambiente en el Consejo de Ministros. Incluso habría amenazado con renunciar Manuel Pulgar Vidal. Algunos dicen, bueno, hubiesen hecho efectiva la renuncia. Yo creo que otros se oponen, por supuesto. Manuel está haciendo un trabajo espectacular y yo creo que eso no... Bueno, pero por ejemplo, apropiado. Es un clamor también dentro del sector de hidrocarburos que no haya, o por lo menos se reduzcan las exigencias del estudio de impacto ambiental para las exploraciones. Claro, estamos en ese trabajo. No ha sido aceptado. Claro, yo creo que hay varias cosas en temas ambientales hoy todavía hay un proceso de ajustar cosas, pero claramente los estudios de impacto ambiental estamos reduciendo los tiempos. En el mismo produce que tenemos estudios de impacto ambiental también vamos a reducir los tiempos. Nos hemos comprometido a que se reduzcan 50%. Yo creo que lo que uno debe entender es que hay que reducir sobrecostos, hay que reducir regulaciones inadecuadas, pero hay que regular en ciertos momentos. Y eso es importante, ¿no? Y el ambiente hay que protegerlo, ¿no? El mundo ha cambiado, digamos, y se protege Claro, pero en la sísmica, por ejemplo, en las exploraciones, la tecnología ha avanzado tanto que estamos en ese proceso que no afecta pues, prácticamente nada, ¿no? Entonces es absurdo exigir estudios y cosas. Por ejemplo, estamos consolidando estudios también, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo, hay cosas que no quisiera precisar con detalle porque estamos ajustando cosas y no voy a hacer que me adelante. Yo veo que Manuel Pulgar Vidal ha logrado mantener sus puntos de vista. Yo creo que ha habido una saludable, ¿no? Lo que se llama un compromise en inglés, ¿no? Un compromiso. Se ha logrado una situación intermedia. Bueno. Que me parece que ha sido bastante saludable porque naturalmente pues hay que respetar las posiciones de los distintos ministros. Bueno, aquí se ha anunciado una medida en el tema ambiental que no entiendo bien. Dice que se asegurará los derechos otorgados a los concesionarios, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas. Y se estima que esto destrabará por lo menos 11.000 millones de dólares en proyectos en el sector de hidrocarburos. Claro. ¿A qué se refiere esto? Sí, esta medida está viendo trabajada por el MEF, es el tipo de cosas que creo que todavía está en veremos. Esto fue objetado, entonces. No sé si fue objetado, pero fue un tipo de medida, una de las medidas que hay que seguir trabajando. Yo prefiero, en temas ambientales estamos cerrando cosas todavía. todavía no hay acuerdo. Hay acuerdos grandes, no hay detalles, y los 11.000 millones de dólares son un estimado, digamos, ¿no? Ya sé, son estimados, pero el asunto es si se ha adoptado la medida o no, porque liberar 11.000 millones de dólares de inversión sería extraordinario, pues no. Bueno, estamos liberando, creo que en la medida que seamos exitosos se va a liberar una cantidad de inversión bastante importante. Yo creo que de alguna manera conceptual,
hay que ver esto como una mejora consistente en las regulaciones ambientales también, que van a seguir dándose en los siguientes meses. Claro, ahora estamos haciendo un paquete inicial y que va a lograr... Pero lo único que habría quedado, por lo visto, en el tema ambiental es una reducción en las multas que se aplican durante 3 años. Eso también, eso seguro. Pero no hay flexibilización. Sí hay una serie de flexibilizaciones. Está acá, digamos, el paquete lo tenemos más o menos trabajado, pero hay cosas todavía por definir que preferiría no adelantar, digamos. Bueno, ojalá que triunfe la sensatez y no la... No, la sensatez ha triunfado de alguna manera, ¿no? Estamos logrando bastante. Creo que es un cambio. Yo creo que un tema que es muy importante, más allá de ir a los temas micro específicos, es entender que estamos en un momento en el cual estamos cambiando, revertiendo una tendencia. Creo que la tendencia hasta hace un tiempo era tal vez un poco cada vez mayor regulación. Y lo que estamos diciendo a futuro es no solamente vamos a tratar de corregir en los casos en los cuales no había razonabilidad o era la regulación inadecuada, sino a futuro cualquier regulación nueva va a ser muy tamizada, va a haber mucho escrutinio por parte de los distintos ministerios de la producción, de economía, etcétera. Creo que eso es bien importante entender. Y también de los afectados, digamos, lógico, de los usuarios. No, lógico. Es decir, eso deberían prepublicarlo, deberían justificarlo. Yo creo que acá eso es bien importante. Nosotros, mencionaste la Sociedad Nacional de Industria, nosotros lo que hacemos es, tenemos relaciones muy continuas y periódicas con el sector privado. Recogemos las preocupaciones del sector privado, pero naturalmente como gobierno y como hacedores de política económica tomamos el liderazgo y decidimos qué cosas tienen sentido y qué cosas no, porque si no, pues los problemas de agencia común que alguna vez se ha mencionado, pues terminan siendo lo que ocurre, ¿no? El asunto es que también los usuarios deberían poder decir si tienen sentido o no las normas que el gobierno da, claro, que muchas veces no tienen ningún sentido. No, lógico. Nosotros estamos recopilando mucha información en el plan de diversificación productiva, justamente tratando de ver lo que dice la gente a pie, porque muchas cosas no tienen sentido. Sí, el Estado peruano no funciona bien, lamentablemente. Sí, pues, es verdad. Pero hay que fortalecerlo. Pero no sobre regular, ¿no? Hay que fortalecerlo. Digamos, en los países avanzados la norma es más flexible, claro, pero se cumple. Acá es dura, excesiva, y no se cumple. Claro, lógico, entonces, lógico. Hay que pasar al otro esquema. Que pasar al esquema de hacer cosas que se puedan cumplir, que sea disuasiva. O sea, una multa a veces una multa es tan fuerte que se judicializa, entonces no se cumple, no se paga y no tiene el efecto disuasivo. Claro. Yo creo que hay que trabajar. Estamos en un proceso de fortalecimiento del Estado. Creo que hemos comenzado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. En el capítulo de facilitaciones a la inversión pública y privada, que así ha sido designado, se habla de, por una cosa que me parece muy interesante, se elimina la figura de la financiación de las actividades de algunas entidades públicas vía multas, es decir, claro, que la misma entidad aplica multas y con eso se financia, con lo cual tiene un incentivo perverso, claro, a aplicar arbitrariamente cada vez más multas para tener más dinero. Exactamente, no, eso no tenía ningún sentido. Digamos. Eso se va a eliminar. Se está eliminando, eso se está eliminando. Claro, es una de las medidas que a mí me parecen fundamentales y que era también el clamor del sector privado, que los que ponían la multa pues se financiaban con la misma multa. Lo importante es que no se pierdan los recursos. La idea es pues que una entidad que pone multas tenga los recursos para poder realizar sus labores de fiscalización y supervisión de manera correcta, ¿no? Es un presupuesto natural. El MEF está garantizando que no van a recibir menos dinero, que es naturalmente la preocupación que tienen que hubieran tenido los entes que están. Ahora, se dice que esto no rige para los organismos reguladores. ¿A qué se refiere? ¿A OCITEL, OCITRAN? Claro, exactamente, porque ellos tienen de alguna manera su propia forma de financiamiento, ¿no? Porque también depende de los usuarios, ¿no? Sí, pero por ejemplo, digamos, la SBS, por ejemplo, no se financia con una función de los depósitos, ¿no? Claro. Entonces esto, de alguna manera, no hay... El que te financies de tus regulados, claro, no significa que hay un incentivo perverso. En el sector que yo manejo, por ejemplo, la SNP y los sectores de pesca industrial tienen que pagar un porcentaje por la supervisión que le hacen las empresas CERPER y SGS. Pero no hay el porcentaje es un porcentaje fijo que no depende, no hay incentivo para ponerle más multas, digamos. Lo importante, claro, no es que te financies o no, sino que lo importante es que el incentivo no sea inadecuado.
Y en ese caso, creo que esto es uno de los buenos ¿Esto se pasos. aplica que a la UEFA, al SUNAFIL? A SUNAT, bueno, a un montón, ¿no? Digamos, El de COPI también veo. Sí, a un grupo de... A la mayoría que tienen este tipo de financiamiento por multas, claro, pues, ¿no? Pues la SUNAT tiene un 1%, 1.5% de la recaudación. Aparte, claro. Yo creo que a nivel macro, lo importante es que a nivel agregado, naturalmente, pues, el dinero que una entidad recaude por multas va a ser parte de los ingresos tributarios y va a ser parte de lo que se pueda gastar en el grupo agregado. La cosa es que no sea a nivel individual, de la forma como lo estamos trabajando. Pero es este tipo de medidas, yo creo que puede tener un impacto, de nuevo, positivo en la percepción de que hay una mejora, que hay un cambio en la forma como se está trabajando, ¿no? Claro, que de alguna manera el Estado es sensible a, digamos, a la desaceleración de la economía, a la vida diaria de las empresas. Claro, al hecho que tenemos que ser cada vez más productivos y competitivos. Creo que eso es bastante importante. Y regresando al tema tributario, se ha anunciado algo parecido a una suerte de desmontaje gradual de todo el sistema de percepciones y de tracciones. ¿Esto es verdad? ¿Así suena? ¿Es tan fuerte como esto? ¿Tan interesante como esto? Sí, se está trabajando en eso, pero la idea es que ese sistema que se utilizó, se creó, si no recuerdo mal, alrededor del 2002, se vaya desmontando en la medida pues que era un momento en el cual el país tenía menos, la SUNAT tenía menos capacidades para recaudar impuestos, y ahora estamos en un proceso en el cual pues tiene mayores capacidades y tendría que ser ellos mismos los que lo logran hacer. Es un proceso no es que se va a desmontar de manera, no se va a desmontar de manera inmediata. Sino que se va a hacer ahora. Digamos, lo que pasa es que muchas veces le pides a una empresa, a ciertas empresas que digamos, te hagan estas extracciones y su competencia no le está haciendo, le estás imponiendo un costo. Ya. De cobrar multa, de cobrar impuestos a una empresa y perjudicándole con respecto a la competencia. Algunas veces se va a razonar y vas a ir poco a poco reduciéndose. Creo que hay un cronograma que está presentando digamos, que está trabajando pues la SUNAT con el Ministerio de Economía para que se logre este proceso. Perfecto. Claro, bueno, lo otro era que pudieran esas empresas tener alguna remuneración por este trabajo. Es decir, pero yo creo que eso es el camino incorrecto. Yo creo que lo correcto es que el Estado se fortalezca, claro. No que las empresas, no sea outsourcing de las capacidades del Estado. Claro. El Estado tiene que fortalecerse en general. Necesitamos un Estado fuerte, vigoroso, eficiente, que no tenga pues tantas problemas de sectoriales, de falta de digamos, concertación. Una cosa que a mí me ha parecido muy importante en este paquete de medidas en general es que estamos también forzándonos a trabajar de la mano. En el Perú los sectores, los ministros en general, muchos han trabajado de manera casi paralela. Y a mí me parece importante más bien que se trabaje de manera conjunta. Por ejemplo, en el plan de diversificación productiva tenemos algunas medidas que no son necesariamente medidas que va a tomar el Ministerio de la Producción, pero que sí va a tomar, pues, va a requerir concertar o digamos, dialogar con el Ministerio de Trabajo, con el MINSA, el Ministerio del Ambiente, con el MEF, Energía y Minas, Minagri. Entonces, en general, creo que es bien importante que estamos creando una institucionalidad que mejore la coordinación ministerial. Sería bueno crear una institucionalidad que mejore la coordinación con los gobiernos regionales, con locales, el sector privado, claro. Con los productores. Bueno, yo creo que, pero este es un gran mensaje, Jaime. Yo creo que el mensaje que estamos dando es que estamos escuchando el clamor del sector privado. Estamos ahora trabajando, hemos recopilado, nosotros tenemos 46 trámites en Produce y hemos recopilado una serie de iniciativas y que están siendo incluidas. Entonces estamos, yo creo que, de alguna manera institucionalizando ese diálogo. El sector privado es un socio fundamental del sector público y esto lo está demostrando. Ahora lo que ha habido es una especie de desconfianza, ¿no? Pero yo creo que tienes que reconocer, tú que has sido relativamente crítico con esto, que esto es un cambio importante, y lo importante es seguir adelante, como dije, no solamente rectificar algunas cosas que fueron excesivas en el pasado, sino también demostrar que a futuro cualquier nueva regulación va a ser tamizada, va a ser escrutinada de una manera pues mucho más fuerte. El tema, aquí se menciona algo del Código Civil para... No, eso es otro tema. Todavía eso es preliminar, sí. Bueno, usted mencionó lo del plan de diversificación productiva, que eso significa que van a coordinar más con otros sectores.
Pero claro, estas medidas que se han dado encajan perfectamente dentro del eje 2, digamos, del plan de diversificación. Que es el plan de gobierno, pues, ¿no? Que lo que a mí lo quería enfatizar, que es importante, una de las críticas prematuras que se hacía, el plan de diversificación productiva es el plan de Produce, pero no es obvio que sea el plan del gobierno del presidente Humala. El presidente ha sido muy enfático y este tipo de medidas, en coordinación con el MES propiamente, el ministro Castilla está haciendo un trabajo espectacular y ha hecho la mayoría de este tipo de cosas, ¿no? Pero el plan propone precisamente en relación a la coordinación con otros sectores y todo lo demás. En realidad está proponiendo crear una nueva burocracia. No. Se crea la Dirección de Cadenas de Valor, se crea el Consejo Nacional de Diversificación Productiva, y se crea el Instituto Peruano de Calidad, es decir, nuevas burocracias que se superponen a cosas ya existentes, porque en el MEF hay una oficina que ve los asuntos vinculados bueno, hay el Consejo Nacional de la Competitividad, que se superpone, o lo subsumen dentro del Consejo Nacional de Diversificación. Lo que pasa es que tal vez no... Te explico, ¿no? Porque, nosotros estamos creando el Consejo Nacional de Diversificación Productiva es de alguna manera un paraguas que va a permitir hacerte diálogos regionales, digamos, entre sectores. Va a tener solamente un secretario técnico que ni siquiera va a ser a tiempo completo. O sea, no va a tener burocracia. Lo que estamos haciendo es encontrar cuál es el paraguas a través del cual tenemos estos diálogos con Minagri, con Minam, etcétera. El Consejo Nacional de Competitividad es mucho más grande, digamos, una entidad con 17, 20 personas. Bueno, cuando uno lee las atribuciones del Consejo que están en el plan del Consejo Nacional de Diversificación, no creo que se satisfagan con un... lo que tienes es las direcciones generales, en el ROF del Ministerio de la Producción tienes una dirección de políticas de regulación que va a ver fundamentalmente el eje 2. Hay una paralela en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que ahora está dirigiendo Segura, que está mirando también los temas de sobrecostos. Alonso está viendo los temas de inversión a gran nivel. Pero también lo otro. La dirección de políticas de regulación existe en Produce. Y esa es la que va a estar enfocarse en el eje 2. La Dirección de Desarrollo Productivo existe en Produce. Y esa está enfocada en el crear una dirección de cadenas de valor. Está siendo parte del DIGITSE. Nosotros no estamos creando burocracia. Ahora, yo creo que es importante fortalecer el ministerio. Nosotros tenemos 2 años más para trabajar en el plan de diversificación productiva y es muy importante fortalecer el ministerio. Ahora, hablando de la integralidad del Estado, antes que un plan específico para provocar diversificación, digamos, seleccionando, identificando, promoviendo sectores o productos o cadenas, etcétera, ¿no se necesitaría un plan nacional de infraestructura, por ejemplo, que el país no tiene, que eso es fundamental para mejorar la productividad general del país, y no solamente la de, los productores de cierto tipo de producto? ¿Tú leíste el plan? Lo he leído. El plan es un plan maestro, la infraestructura es parte del plan. Yo creo que debes entender el plan como un plan de desarrollo productivo. Pero no se plantea, ahí se necesita un plan nacional de infraestructura. No hay incentivos, no se plantean incentivos para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores, que eso es fundamental. No, pero sí está en el plan. No lo he visto. El plan justamente uno de los, tal vez una de las contribuciones, de hecho, que hemos recibido del plan, es que, por ejemplo, ese tema de capacitación de trabajadores, de hacer de hacer que la oferta laboral y la demanda laboral estén mucho más adecuadas una a la otra, es un tema que mencionamos en el plan, pero tal vez no hemos resaltado suficientemente, ¿no? Entonces tenemos que en la siguiente... recuerda que las propias empresas puedan capacitar, pudan investigar. Claro, lógico. No hay incentivos suficientes, las empresas... No, pero eso está en el plan. Mira, todo eso está en el plan, porque justamente nosotros creemos que es una de las fallas de mercado, que no se innova suficiente, la capacitación de las empresas es inadecuada, porque justamente si yo capacito a un trabajador, no me reconocen el gasto. Claro, lógico. Es increíble. Entonces es importante, y ahí si uno pone un subsidio, supuestamente no es un subsidio, estás corrigiendo una falla de mercado. Porque si yo capacito a un trabajador, se puede ir mañana al otro... No es una falla de mercado, es una falla regulatoria. Si yo no puedo considerar como gasto el gasto que tengo en capacitar a mis trabajadores, entonces no capacito, pero no porque no quiera hacerlo, sino porque el Estado me lo impide, porque no me permite. No, pero te digo cuál es la falla de mercado. La falla de mercado es que si yo capacito a un trabajador, al día siguiente se puede ir a la competencia, porque yo no puedo apropiarme del trabajador, naturalmente. Entonces, a nivel de la sociedad, se capacita muy poco a los trabajadores. Por eso un país como Alemania genera incentivos para la capacitación de los trabajadores. De acuerdo a las conversaciones que he tenido, eso no es por esa razón, sino porque no pueden considerarlo como gasto. No, esa es una cosa increíble. Es un primer punto. No, es
conocido técnica, académicamente, que la sociedad innova muy poco en general y tiene muy poca gasto en capacitación de profesionales. Por eso en países como Alemania, Austria, Europa, en Estados Unidos se logran ese tipo de incentivos para que se gaste en capacitación de trabajadores. Yo creo que el plan tiene un objetivo muy grande y hay cosas específicas que se van haciendo poco a poco y estamos trabajando en ello. No hay un problema de compatibilización con el MEF y con el Consejo Nacional de la Competitividad y con estas cosas. No, justamente creo que lo más importante es, como hay un poquito de traslape y áreas grises, lo importante es que nos está forzando a trabajar juntos. Ese es el tipo de coordinación intersectorial que queremos fomentar. Nosotros tenemos una excelente relación con el ministro Castilla, que está haciendo pues una labor buenísima. Nos reunimos de manera continua, más el Consejo de Ministros y el plan y el paquete ha sido completamente coordinados con ellos. Entonces, yo creo que es importantísimo que estamos trabajando juntos y el gobierno esta vez está haciendo dos cambios, creo, con respecto al pasado. Uno es un liderazgo claro de coordinación intersectorial, segundo, una mayor comunicación, para no dejar pues que algunas críticas, muchas veces injustificadas, pues prevalezcan. Piero Gessi, ministro de la Producción, muchísimas gracias por tu participación en la hora. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, para hablar de este proyecto de ley creando una superintendencia universitaria.